Bueno, damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad a todos, no solo a mí, sino a todos, porque todos estamos oyendo y qué importante es cuando consideramos de que cada uno de nosotros debe estar atentos a lo que Dios le va a decir, ¿ya? Y evitar el refutar, por ejemplo, lo que es la palabra de Dios. Porque no estamos mirando nosotros si uno va a comprar una panadería, usted ve que compra el pan, no, usted no va por el panadero, y a veces se cambia de panadería y así, pero todo procede de un mismo lugar, que es el trigo, la harina, y es alimento para usted. Tratamos de hacer lo mejor posible, y en eso de lo mejor posible es ponerle oído al Espíritu, a Dios, para qué es lo que tenemos que compartir. Y hace poco le decía a los hermanos, tienes que ser tan sensible al Espíritu, porque a veces somos sensibles a los acontecimientos, somos sensibles a nuestras necesidades, a nuestros problemas personales. Y le ponía este ejemplo, mira, si el Espíritu te dice que esos 10,000 pesos que tú tienes en tu bolsillo, dáseselo a tal hermano, a tal persona, porque los necesita. Pero tú también estás consciente de tu necesidad. Entonces tú sabes que tú necesitas esos 10,000 pesos, por eso los tienes. Entonces, ¿qué vas a obedecer? ¿Tu necesidad o a la voz del Espíritu? Entonces, esa es la problemática cuando nosotros hemos dejado de ser tan sensibles al Espíritu Santo. A veces nosotros hemos hecho una idea, veníamos conversando por el camino con el hermano Andrés, y él me decía que lo que era ser llenos del Espíritu Santo. Y yo le decía, más que ser lleno del Espíritu Santo, le decía, ¿para qué la persona quiere ser lleno del Espíritu Santo? Así como somos la iglesia evangélica, lo que somos hoy, lo que observamos, vemos el carácter de ella, la gente quiere ser llena del Espíritu Santo para estar aquí encerrado toda la vida. En el aposento alto todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero después no se volvió a repetir un aposento alto. Si ocurre un milagro, después nos reunimos en torno de aquel que hizo el milagro y a veces nos quedamos en el lugar donde sucedió el acontecimiento. Este mismo Felipe, que una vez que fue utilizado para que se convirtiera mucha gente, miles de personas, luego fue apartada por el mismo Espíritu Santo para ir a hablarle a un etíope. Dígame, ¿quién de ustedes o qué persona abandona una tremenda campaña donde se están convirtiendo miles de personas para ir a hablarle a uno solo? La persona puede decir, no, si Dios me está usando a mí aquí, que vaya otro. Pero él dejó toda esa campaña evangelística y se la dejó en manos de los apóstoles. ¿Ve? Y él se fue a realizar la obra que el Espíritu Santo le estaba diciendo que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros como gentiles entendemos por medio de las sensaciones la gloria y la llenura del Espíritu. No lo entendemos por lo que el Espíritu Santo es. El apóstol Pablo dice, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue al tercer cielo. Y dice, conozco un hombre. ¿Y qué decimos nosotros? Era él mismo. Él fue. Pero él dice, conozco un hombre. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Y hablaba como de una segunda persona. ¿Ya? Si un evangelista hoy fuese llevado al tercer cielo, ¿cuál sería su lenguaje? Cuando fui al cielo. Cuando anduve por esos lugares celestiales. ¿Sí? ¿Y la iglesia? ¿Cómo se llamaría la iglesia? ¿Qué nombre cree que usted le pondría a ese evangelista o ese predicador? Y vendrían todos a ver a aquel que anduvo en el cielo. Hoy día tenemos mucha gente que tiene experiencia que fueron al infierno y que fueron al cielo. Y la gente los escucha y ay, porque es un tremendo testimonio. Y además de eso, aplicado tanto sensacionalismo, que no hay poder sino sensacionalismo. Aquí hay que diferenciar entre el poder de Dios y el sensacionalismo.
Si el apóstol Pablo, que fue al tercer cielo, dijo que no podía hablar de las cosas que vio porque son indecibles, pero estos otros de hoy que van, sí describen las cosas. Y cuando van al infierno y dicen que vieron a Michael Jackson y todas esas cosas, yo no me quiero reír de ello. Lo que quiero decir es que realmente, ¿y qué tipo de infierno es el que describen? Describen un infierno que inventó Roma, el infierno que inventó la Iglesia Católica, porque el infierno del cual habla Cristo, ¿ve?, es muy distinto a la forma en que lo describieron algunos para meter tanto miedo de poder cobrar indulgencia. O sea, negocio. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta el sensacionalismo. A la gente no le gusta la verdad. La gente no quiere la verdad. Nosotros podemos hablar así al estilo pentecostal acerca del poder de la palabra. ¿Y sabe lo que hace el poder de la palabra? El poder de la palabra no tan solo convierte a una persona. El poder de la palabra te lleva a ser aborrecido. Y esa parte oculta que tiene este poder, a veces lo ignoramos. Cristo no fue recibido, a Cristo lo querían apedrear. La palabra misma, esa carne, resucitó a Lázaro y todos se agolparon para decir: si sigue este hombre haciendo estas cosas, todos irán detrás de él. Dígame, ¿estaban hablando positivamente? Ellos que creían en el Mesías y hablaron por siglos acerca de la venida del Mesías, y ahora que tenían al Mesías allí delante de ellos, ¿qué dijeron? No nos conviene que este hombre siga haciendo este tipo de milagros. No, ellos no dijeron: oye, ¿por qué no tomamos este y con este podemos ser libres de Roma, podemos hacernos ricos? No dijeron lo que dijo Simón, como escuchábamos, sino que su mentalidad fue diferente. No convenía que éste siguiera haciendo milagros. ¿Sí? Cuando Pablo pasó por allí y hizo libre a una mujer que estaba poseída porque ya estorbaba la obra del evangelio, lo demandaron. Hubo una demanda, ¿por qué? Porque le había quitado ese espíritu que le daba ganancia a sus amos, dice la Escritura. Nosotros igual, imagínense si la verdad nos hiciese libre de todo tipo de simonía. Simonía, o sea, Simón, de todo lo que se gana, porque aquí también se ganan puestos dependiendo de la manera en que nos conducimos y cómo pagamos. Hay distintas maneras como pagar. Hacernos libres de la simonía. Nos damos puestos unos con otros, nos damos oportunidades unos con otros y hablamos bien los unos de los otros. Entonces hay distintas maneras de pagar los favores, de distintas maneras de transar, de negociar y de obtener. Si nosotros expulsáramos de este país, Chile, lo que debimos haber expulsado hace tanto tiempo, la idolatría, por ejemplo. ¿Sí? Porque cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que la cosa se puso más grave y terminó afectándonos a nosotros, entonces recién empezamos a reaccionar, pero nunca reaccionamos. ¿Ya? Nunca reaccionamos cuando la cosa empezó levemente y tal vez nos convenía y no era bueno de pronto atacar con la verdad aquellas cosas. Pero les digo una cosa, por ejemplo, un ejemplo que nosotros aquí, la iglesia evangélica debate sobre este tema y todavía se divide por este tema. Viene diciembre, viene la Navidad, dígame. Si nos pusiéramos de acuerdo y desaparece la Navidad, ¿quiénes son los retractores? ¿Quién serían los retractores? ¿Quiénes serían los que irían en contra de nosotros? ¿Quiénes? Los comerciantes. Serían los primeros afectados. Ellos serían los más afectados, aunque no se congregan, aunque no son predicadores, aunque no aman la verdad, pero a ellos son los que más les conviene estas fiestas, con un nombre, con un seudónimo en realidad, porque de verdad que no apunta hacia la verdad. Estamos tan equivocados en aquellas cosas y que no hemos sido capaces de erradicarla. ¿Por qué? Porque nos meteríamos también en problemas con la mitad del pueblo. Entonces a veces tenemos que interpretar la palabra de acuerdo
a aquellos que son nuestros seguidores. Oigan, ¿sabe lo que dice el apóstol? El apóstol dice, agradó a Dios. Oh, qué precioso eso. Hablar de lo que agrada a Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes. No al mundo. No al mundo. Dios no está interesado en salvar al mundo. Amó al mundo para que todo aquel que en él cree, y ahí aparecen los creyentes, ¿ve? Que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ve? No hay otra cosa. Si los que tienen que irse, tienen que irse. Nosotros no debemos de trabajar para que estos lugares se llenen. Estos lugares debieran estar a veces vacíos. Yo lo he dicho en otra oportunidad. El éxito de un pastor es quedarse solo. Porque se supone que a los que preparó ya se fueron. ¿Cómo voy a tener por 40 años un discípulo al lado mío? ¿Cómo vamos a estarlos discipulando tantos años? Si la ley de la vida hasta nosotros cuando nuestros hijos se van casando nos volvemos viejos y nos quedamos solos. Ni por más que nuestro hijo nos decía al principio, papá, yo quiero estar siempre con ustedes y quiero dormir con ustedes y cuando yo me case nos vamos a venir los dos a dormir con ustedes, dicen cuando son niños. Pero cuando después son adultos la cosa no es tan así. Es un sueño de niño, pero después viene la realidad. Lo mismo. Y la gente tiene que apuntar hacia afuera. No para que se convierta todo Chile, no se convierta todo el mundo. La Escritura dice, y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. ¿Sí? Para testimonio de las naciones. Eso, ahí, vean, puntualicen. Y será predicado, el ser anunciado, el que vayamos por todo el mundo y anunciemos, es una cosa. Pero luego dice, para testimonio. No significa que todos se van a convertir, sino para testimonio de todas las naciones. Y todas las naciones, ¿y qué es lo que ha de creer el mundo? El mundo, por ejemplo, tiene varias reacciones, y nosotros podemos verlo a la luz de la Escritura. Dice, para que el mundo glorifique, por ejemplo, a Dios, se necesita de que cada uno de nosotros haga una buena obra. Y cuando dice buena obra, no es la que hacemos en nuestro propio nombre y no porque la hacemos a nuestra conveniencia y no porque la hacemos para nuestra propia ganancia. La buena obra es cuando el mundo logra ver que es imposible que tú lo puedas hacer si no está Dios en ti. Muchas buenas obras se pueden hacer programadas con la idea de llamar la atención, que nos miren lo que nosotros hacemos. Nosotros por naturaleza, por una naturaleza divina, no por la naturaleza humana, porque por naturaleza humana hacemos las cosas según nuestras concupiscencias, pero de pronto por la naturaleza divina hago cosas que van en contra de ¿qué? De nuestra propia naturaleza. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando los filisteos mandaron el arca en un carro nuevo tirado por vacas? No por bueyes, por vacas. Y vacas que habían parido terneros y que los terneros los dejaron ahí amarrados y las vacas fueron en contra de su naturaleza hacia Israel para llevar el arca. Así hace Dios cuando nos mueve a nosotros. Actuamos en contra de nuestra propia naturaleza. Entonces empieza a producir una buena obra. La Escritura dice, para que el mundo crea. Entonces el mundo tiene una reacción frente a nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, no para que el mundo crea que existe una iglesia. No, hoy día estamos hablando demasiado de la iglesia y poco de Cristo. Hoy día revelamos más lo que nosotros somos, aún revelamos la cantidad que somos y aún incluso tentamos al mundo con la cantidad que somos. Y poco hablamos de aquel que es Señor en los cielos y en la tierra. Revelar a Cristo. Por eso dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. O para que el mundo conozca, más adelante dice, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Entonces, el mundo reacciona tanto por las buenas obras y glorifica a Dios. No nos glorifica a nosotros. Es peligroso si el mundo de pronto viene a la iglesia a decir, ustedes hacen cosas buenas. Eso es peligroso. Eso es como venir a
de alguna manera a transar con nosotros. Algo quieren de nosotros. Pero cuando terminan mirando a Dios, es algo totalmente distinto. Cuando terminan creyendo o conociendo y creyendo en que Jesucristo vino, entonces es algo totalmente diferente. Sí, que el mundo conozca, no que conozca que hay un predicador, que hay un profeta, que hay una iglesia, sino que verdaderamente Jesucristo vino. Ese es el testimonio que tenemos que dejar en cada nación, que Jesucristo vino y no que estén atacando a un grupo de fanáticos, porque así nos han tratado y nos han ido aislando, no porque ellos tienen esa intención, sino porque le hemos dado ese lugar. La Escritura dice aquí en Juan, en el capítulo 17, dice, a ver, vamos a leer algunos versos y detenernos en alguno. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Estoy leyendo el verso 11. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Vean el verso 14. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Es decir, apártalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amados, somos santificados en la verdad. Porque eso es la libertad. Porque eso de que la palabra nos hace libres es cierto, es verdad. Por eso aquí habla de y santificado en la verdad. La verdad que nos liberta, la verdadera libertad es ser libre de nuestras concupiscencias, libre aún de nosotros mismos, libre de nuestro corazón que es tan engañoso y perverso. Pero aquí mire, el verso 14 retrocedamos. Yo les he dado tu palabra. ¿Y qué dice? Y el mundo los aborreció. Mire, ese es una de las cosas que no podemos nosotros negar, de saber que es el resultado también de la palabra. La palabra convierte, sí, la palabra convierte, pero la palabra también divide. La palabra también provoca enemistad. ¿Sí? La palabra provoca también aborrecimiento. Donde esté la palabra te van a aborrecer. Hay gente con las que no te conoces, con las que no tienes comunión y no sabes ni por qué te aborrecen. Cuando la palabra mora en ti, la Escritura dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Esto no es saberla intelectualmente. Todos podemos saber mucho de la Escritura intelectualmente y hablar acerca de ello en forma intelectual. Pero el asunto está en la presencia de la palabra. Cuando la palabra está presente, lo sabe tu esposa, lo saben tus hijos. Porque son los primeros que se dan cuenta que tú no transas, que tú no negocias, que tú no vendes la palabra. No se trata solamente frente al poder del dinero, no se trata solamente ante el poder de los políticos, sino que también se trata ante el poder familiar, por ejemplo, el apellido, las concupiscencias, los deseos. Cuando transamos con nosotros mismos y cuando el hombre es santificado por la verdad, no transa ni consigo mismo. No hay una transacción con uno mismo. A veces se transa con los propios deseos, con los sueños, con los proyectos. Y dejamos de escuchar a Dios y dejamos de escuchar al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo guía a la iglesia, vas a estar en el lugar donde tú no quisiste estar. Vas a tener que ir a lugares donde tú no has elegido ir.
Toda tu agenda Dios te la puede hacer pedazo, pero a veces no renunciamos a nuestra agenda porque estamos haciendo lo que yo estoy sintiendo y no estamos haciendo lo que yo estoy oyendo de parte de Dios. Y yo les decía, hay un monte, a la falda del monte está el sacerdote Aarón, a la mitad del monte está Josué y en la cima del monte está Moisés. A la falda del monte el sacerdote Aarón escuchó al pueblo, lo que el pueblo pedía. Y él les dio lo que el pueblo pidió, porque escuchó al pueblo. A la mitad del monte estaba Josué, un hombre de guerra, valeroso. Y él escuchó su propio corazón. Y al escuchar su corazón dijo, esto es alarido de guerra. Él quería salir a pelear. Pero el que venía de arriba, de la cima, que era Moisés, le dijo, esto no es alarido de guerra. El pueblo se corrompe. Se corrompe el pueblo. ¿Quién estuvo en el secreto de Dios? El sacerdote, Josué. Pero Josué sabía cómo usar la espada. Aarón también tenía otro arte y él hizo que ellos vieran una figura y se imaginaron a Dios y terminó siendo un becerro. El becerro de oro. Pero el que venía de la cima del monte había tenido una experiencia que nadie sabía. Y la experiencia fue con Dios. Y en ese momento Dios le dijo, apártate porque el pueblo se corrompe. Apártate, yo los destruiré. Y sin embargo él se puso entre Dios y el pueblo. Y defendió al pueblo. Pero lo defendió de esta manera. ¿Qué dirán de tu nombre? Moisés sabía que Dios le había hecho una promesa a Abraham. Pero Dios ahora le decía, contigo, yo voy a destruir este pueblo y contigo haré una nueva descendencia. Dígame, ¿qué denominación que no ha tenido una experiencia con Dios no ha dicho que han comenzado con ellos? Nosotros pensamos que pareciera que si Dios me empieza a usar, Dios empezó de aquí en adelante sabiendo que nosotros nos hemos puesto en las tareas de otros. Porque otros comenzaron primero y yo no puedo olvidarme de aquellos hombres que en el día de la reforma defendieron la libertad de conciencia y que no los volvieron esclavos de denominaciones, ni de letreros, ni de visiones personales, sino enseñándole la palabra y que cada uno tuviese que obedecer a Dios y ser guiado por el Espíritu Santo. Moisés estaba en la cima del monte y defendió al pueblo, pero defendió el honor de Dios, el nombre de Dios. ¿Qué dirán? Lo sacaste a morir al desierto. Dios le decía, contigo haré una nueva descendencia. ¿Quién no se va a ofrecer? Dios va a comenzar conmigo. Ahora Dios conmigo va a comenzar un verdadero ministerio en Chile. Y entonces le dice, no. Es como quisiera decirle, acuérdate del padre Abraham. Tú a él le dijiste, en tu descendencia, en tu simiente, en Isaac te será llamada descendencia, y ahora tú, Señor, estás diciendo que conmigo levantarás una nueva descendencia. Oh Dios, por eso nosotros no estamos bajo la bendición de Moisés, sino bajo la bendición que Dios le dio a Abraham. No tan solo porque Dios cumplió con la promesa, sino porque hubo uno a mitad de camino que defendió esa bendición para que nos alcanzase también a nosotros. Si hubiese sido en Moisés, habría sido solamente la bendición para los que estaban bajo la ley. Habría sido para todos aquellos que llegaron hasta el monte de Sinaí. Pero bendito Dios que permitió un hombre así como Moisés, que no se tomó de las palabras que Dios le dijo, sino que defendió la primera bendición que Dios había otorgado. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros no podemos cambiar lo que Dios dijo desde el principio. Yo no estoy esperando una nueva revelación para que ahora hagamos algo de acuerdo a lo que esté aconteciendo. Hoy está en peligro una constitución. Debieran llorar los que le tienen confianza a esa constitución. Yo nunca leí la constitución y por lo tanto no puedo decir que me hizo libre. A pesar que ahí dice que todo hombre que nace en este país nace siendo libre, pero fui esclavo del pecado. La constitución no me garantizó la libertad.
Nunca rompió cadenas. En pecado me concibió mi madre, dijo David. Y el pecado que hizo de nosotros nos da vergüenza pensar en lo que fuimos antes, en lo que hicimos y en lo que nos hicieron. Nos da vergüenza hasta que encontramos a este bendito Cristo que apareció por gracia en nuestro camino y por medio de su palabra nos hizo libres. No me siento amenazado si quieren cambiar la Constitución. Sé que la cambien como la quieran cambiar, la forma que la quieran realizar y como quieran vestirla. Seguirá siendo libre gracias a una sola sangre, a la sangre de Jesucristo. Hoy día van a haber charlas. Hoy día van a haber eventos. Hoy día van a haber congresos, seminarios para hablar de la Constitución. En medio de nuestro pueblo evangélico. No perdamos el objetivo y el norte. No dejemos que toda esta cortina de humo nos tenga que nublar. Dios se sigue gozando cuando un pecador se arrepiente. Eso dice la Escritura. Aleluya. Así que, amados, no perdamos ese objetivo. El mundo nos aborreció. El mundo siempre nos va a aborrecer. Hagamos lo bueno, hagamos lo correcto, siempre nos va a aborrecer. El mundo ama lo suyo y ya no somos de ellos. Lo dice el maestro. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. La palabra mundo significa orden. La palabra mundo significa limpieza. Limpio, orden. Eso dice mundo. Por eso lo contrario, inmundo. Inmundo, espíritu inmundo. Que está sucio, que no está en orden. Mundo es orden. Cuando Cristo dijo que el mundo lo aborreció el primero, yo no recuerdo que anduvo con los romanos ni con los griegos. Los que lo aborrecieron a él fueron los judíos, los religiosos. La traición, cuando el mundo hace algo contra nosotros, no es una traición. Es el resultado natural de que la palabra habita en ti. Pero cuando aquí adentro nos dividimos, cuando aquí adentro nos entregamos unos con otros, nos vamos volviendo enemigos. Y entonces la traición existe acá, no afuera. De afuera no viene ninguna traición. Así que, amados, observemos bien. Vamos a salir a buscar a aquellos que Dios o el Espíritu va a añadir a la iglesia, los que son salvos. Oiga, y cuando Él hace salvo a uno, yo hace poco les decía, estábamos a la mesa conversando, en Santiago fue, y en la misma mesa tomé un vaso como este y empecé a hacer así como, este es un torbellino, esta es la iglesia, que se mueve, se va al centro, de pronto pasa por este precipicio y ahí sigue, y oiga, casi que se cae. ¿Y por qué no lo he hecho? Porque Dios ha tenido cuidado de la iglesia. De pura gracia no nos hemos ido al precipicio. La iglesia aún todavía es. Hemos pasado por cuántas, hemos pasado por cuánto oscurantismo. Y la iglesia está aquí. Aleluya. El caballo de la muerte cabalga sobre Chile, pero el Espíritu Santo será fiel a la iglesia. Seguirá siendo fiel según su palabra, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. El mundo está amenazado porque el mundo tiene fin, pero la iglesia no tiene fin. Porque nosotros no estamos esperando un futuro mejor en esta tierra, en este planeta, en este país, sino que tierra nueva, cielo nuevo, una vida eterna es lo que está preparado para nosotros. Y es el objetivo. Me desperté esta mañana con un sueño. Soñaba. Incluso hablaba con el obispo Édito en el sueño. No le conté el sueño. Se lo voy a contar delante de todos. Todos estos son testigos. Y entonces le decía, obispo, la iglesia tiene identidad. Cuando una iglesia tiene identidad, el mundo entero puede cambiar 1000 veces
pero la iglesia sigue siendo la misma. ¿Sí? Esto es como en una alcaldía, por tomar un ejemplo, la alcaldía. Por voto cambian al alcalde, pero hay trabajadores permanentes allí. ¿Sí? Fuera el alcalde. Lo votaron. Se fue el alcalde y entra otro, pero hay gente permanente allí. Así también este mundo puede cambiar 1000 veces y nosotros somos permanentes. A pesar de ser peregrinos, somos permanentes aquí por voluntad divina. De por qué estamos aquí es porque la iglesia le pertenece a Él y tenemos identidad. Y en ese sueño le decía, obispo, y le decía, por eso es que tomé este verso. Obispo, le decía, les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Nosotros no nos volvemos aborrecedores. A nosotros nos aborrecen por la identidad. Porque no somos como ellos, no nos identificamos con ellos, ni tampoco nos unimos con ellos, ni vamos para donde ellos quieren, ni tampoco les seguimos el juego y no entramos tampoco en su campo, en su cancha a pelear, sino que somos aquellos que escuchan al Espíritu Santo. Y en el sueño decía, no somos anticomunistas. Pero si nosotros no ponemos atención, nos vamos a volver antiizquierdistas, anticomunistas. Y vamos a perder nuestro mensaje. Y vamos a tener un doble discurso, no tan solo de predicar a Cristo, sino también con predicar el Evangelio y el cristianismo. Vamos a expulsar una filosofía que nosotros no queremos. Y va a tener un doble mensaje. La iglesia tiene identidad. La iglesia, al tener identidad, no insulto a una autoridad, no le digo rata. ¿Por qué no le digo rata? Porque no se trata de que lo sea o no lo sea, sino que se trata de que yo estoy representando a aquel que tiene un lenguaje de reino, aquel que es santo, porque la iglesia tiene identidad. Que mi mensaje no es por la rabia, por la indignación, por el enojo, porque la iglesia tiene identidad. Porque tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el peor enemigo de una nación no es la nación extranjera, no son los vecinos, no son las naciones que nos rodean, los que nos amenazan, los que nos piden tierra o mar. El peor enemigo de una nación es un Dios verdadero y airado. Y nosotros ya tenemos paz para con Dios. Entonces no me siento amenazado. Tenemos identidad. Ellos nos han de aborrecer a nosotros y nosotros no a ellos. No somos anti nada, sino que somos de Cristo, y el hecho de ser de Cristo estamos separados por la naturaleza divina, y no porque nosotros hemos decidido no pertenecer aquí ni pertenecer allá, sino que Él me santificó, me separó. La Escritura dice que con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados, y los santificados fueron aquellos que fueron apartados antes de la fundación del mundo, cuando escribió tu nombre en el libro de la vida. Llega un punto en la historia de la humanidad, por causa del pecado, la maldad y los designios del corazón, que solamente era de inclinación hacia el mal, Dios decidió entonces traer un juicio sobre la tierra en los días de Noé. Y en ese momento Dios dice, me arrepiento de haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón. Le pesó. Le dolió. ¿Por qué? Porque lo que él había hecho para bien terminó siendo para mal. No era lo que Dios quería para el hombre. No le dolió en el sentido de que él estaba arrepentido como nosotros entendemos, porque dice se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Pero sí se arrepintió porque lo mandó a hacer un arca. Porque antes que Dios creara a Adán, primero destinó un cordero. Y si el cordero es antes de nosotros, ¿para qué lo que es el cordero? El cordero es para redención, para expiación, para perdón, para limpiar, para perfeccionar. Antes que el hombre fuese hecho,
Ya había un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabía Dios que el hombre iba a pecar? Mas yo les respondo otra cosa. Lo que Dios sabía es que el hombre iba a ser redimido. Aleluya. Más que saber que el hombre iba a pecar, Dios sabía que el hombre iba a ser redimido. Porque si no hay redención, ¿para qué hacerlo si va a pecar? Pero entró el pecado y también entró la muerte. Pero no se olvide que al pasar el tiempo entraría también la vida. Gloria a Dios. La luz vino al mundo y comenzó a hacer que esta luz resplandeciera en nuestros corazones. Y nos sacó y nos trasladó con ese bendito poder desde las tinieblas, nos trasladó a la luz, al reino de su amado Hijo. Y no estamos bajo ninguna otra potestad. ¿Sí? Debemos estar tranquilos como un Eliseo, que a pesar de estar rodeado por un ejército, él dijo: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Escuche bien, él no está mencionando ese ejército, él dice los que están con ellos. O sea, significa, hay un ejército físico, pero detrás de ese ejército físico hay un ejército espiritual de demonios. Pero él dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Sí. Si ustedes supieran lo que está pasando en Chile y en Sudamérica. El oscurantismo viene y viene todo este libertinaje que ustedes pueden ver. Hace algún tiempo, hace algunos años, por allá por el 95 al 98 por allí, no fue una visión, porque si hubiese sido una visión la habría visto solamente yo. Fue un asunto real. Estábamos aquí mismo en Lota, por aquí cerca, y miramos al cielo y iba pasando una nube tipo, no sé, un tubo. No había nube en ninguna parte del cielo. La única nube era eso y era como un tubo largo. Y quedamos mirando junto al hermano que me acompañaba y los dos quedamos admirados de esa nube. Y entonces yo declaré la palabra y al declarar la palabra hice este movimiento con la mano y ese tubo se rompió en dos. Se partió en dos. Y de inmediato se juntaron en otra forma y se acercaron a nosotros. Y el hermano tenía un don maravilloso y él dijo: pastor, nos están examinando. Me siento examinado. Nos salimos de allí, entramos a la casa, llamamos a algunos hermanos, llegaron varios hermanos, salimos otra vez y ahí estaba la nube que desaparecía y de pronto aparecía allá y después desaparecía y aparecía allá. Algunos sacaron fotografías, pero como no éramos fotógrafos, no quedó ninguna fotografía en registro porque para eso se requieren ciertos filtros para sacar fotos de noche. Así que no tenemos las evidencias. Y entonces empezamos a orar y un hermano vio la visión dentro de esa nube y había una cantidad de miles y miles de seres. ¿Y qué es lo que es eso? Y entonces el Espíritu me ministra a mí. Viene un refuerzo. Están siendo reforzadas. Todo este lugar de Chile está siendo reforzado. ¿Por quiénes? Por demonios, espíritus. Pero ¿para cuándo? Y empezamos nosotros a preocuparnos. ¿Sabe cuando estos comenzaron a actuar? Fue desde el terremoto del 2010. Y la conducta humana, hubiesen visto ustedes los endemoniados y que hoy día están también participando de esto. Y si nosotros nos metemos políticamente a hablar, a argumentar, no es nuestra pelea, porque no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Me preguntaron, sí, hay un movimiento social, pero detrás de ese movimiento social hay gente que lo dirige. Esto está orquestado, pero detrás de eso hay unas huestes de maldad enorme que quieren destruir Sudamérica, porque Sudamérica es la que está destinada, oh sí, a ser usada por Dios, porque Dios en la Torre de Babel confundió las lenguas, pero después a través de distintas lenguas Dios trajo avivamiento sobre este mundo, y la última lengua que Dios usará será la lengua castellana en Sudamérica. Algún día verán que acá habrá un buen fuego y no será el fuego que están encendiendo estos antisociales, sino será el fuego del Espíritu Santo, porque habrá una iglesia que se volverá a la palabra, una iglesia que será sensible al Espíritu. Cuando llegué a Perú, yo no quería salir al extranjero. Yo decía, no, Dios va a hacer algo aquí en Chile, ¿a qué vamos a ir al extranjero? Pero esa vez cuando fui, me pregunta un pastor allá y me dice, ¿qué te trae al Perú?
Así, pero directo, como si me estuviera interrogando y no quisiera nada conmigo. Y me dice, ¿qué te trae al Perú? Y entonces le dije, en Chile una hermana tuvo un sueño. Y en esa visión veía todo Chile encendido en un fuego. Y que ese fuego saltaba para distintos países de Latinoamérica. Pues yo he venido a encender ese fuego al Perú. Ellos no salían a la calle. Hoy están en la calle. Y predican en la calle, y predican ahí en la selva, y predican en distintos lugares. Charlie es testigo, estuvo 2 años allá predicando. Y les dije que no se encerraran. Les dije no se vayan a encerrar a las iglesias cuando anden predicando. Váyanse solamente a la calle. Amados, he ido a Argentina y conversé con un pastor y estoy buscando la forma de conversar después con otro pastor en Paraguay, con otro, y buscando todo esto, porque esto es a nivel de Sudamérica. Y que Dios encienda esos fuegos. Aleluya. Pero para eso Dios no te tiene que encontrar comprometido. Aunque te dio bueyes, que los bueyes no sean la excusa para no ir. Que tu casamiento y tu boda no sea la excusa para no ir. Dejemos de estar atados a nuestros propios programas, a todos nuestros proyectos. Hemos tenido hermosos hermanos, hermosas hermanas que debieran estar en la calle y dejaros la calle porque se enamoraron de lucros, de negocios, se enamoraron de otras actividades y se sienten realizados y realizadas. ¿Por qué? Porque están haciendo otras actividades. No te confundas, hermano. Vuélvete a Cristo. Vuélvete a enamorar de Él. Enamórate de Él. Me dijeron los jóvenes, se acercaron 3 jóvenes a mí. Estábamos en pleno discipulado en el campo y estos me dijeron, pastor, unidad, por favor, háblenos de la unidad. ¿Qué es la unidad? Y le dije, caminen conmigo. Salimos de allí y mientras caminábamos le dije, quítense el calzado. Se quitaron el calzado. Los calcetines también, le dije, quítenselo. Y se lo quitaron. Y caminamos. La unidad, le dije, es cuando todos están sintiendo lo mismo, al caminar, al andar. No donde uno le dice al otro, esto es lo que siento, sino que ambos, los 3 lo saben. Unidad es cuando se miran hacia los pies y no ven zapatos guantes, ni Merrell, ni Cardinal, sino que ven sus pies desnudos, como aquel profeta que Dios le dijo, quita el calzado de tus pies. Si no nos quitamos el calzado, seguiremos siendo los mismos. Sí, en los tiempos de Cristo se confundían, la gente se confundía, no sabían quién de los 12 y 13 con Cristo, quién de ellos era Jesús. Hoy sabes muy bien de dónde tú eres y quién no eres. Así que, amados, nosotros no estamos llamados para ser anti cualquier cosa. No. Somos de Cristo porque tenemos identidad. Tenemos identidad. No sé por qué en la mañana el sueño era con el obispo, sabiendo que yo iba a predicar acá. Pero por alguna razón, yo no soy anticomunista, hermano. Y no quiero encender una pasión en mi vida de predicar contra el comunismo. Porque les digo que aún en países comunistas se está convirtiendo a Cristo. Dejemos que sea el poder de la palabra y no la discriminación por medio de la palabra. Deja que el Señor se lleve la gloria. Que el Señor se lleve la gloria, porque es imposible para nosotros cambiar este país. Es imposible. Termino diciéndoles que cuando Salomón construyó ese tremendo templo, después de construirlo, oró. Y él le dijo a Dios, cuando tu pueblo venga y clame a ti desde este lugar, cuando clame mirando hacia este lugar, tú le oirás desde los cielos. Fue Salomón el que dijo aquello. No fue Dios.
Y luego Dios le dice, como aceptando esa condición, fue Dios el que le dijo, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, clamare a mí, yo oiré desde los cielos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero Salomón fue el que le dijo, lo mismo, me llama mucho la atención que haya una parte de la historia nuestra en Chile que no la sepamos. Cuando Dios dijo Chile sería para Cristo, no sabemos la otra parte. Que alguien le haya dicho, Señor, si Chile un día, si nosotros, la iglesia en Chile, nos uniéramos, ¿harías tú algo por Chile? Y Dios dijo que haría algo porque Chile es para Cristo. Pero no conocemos, nadie nos contó toda la historia, solamente repetimos que Chile es para Cristo y yo me enamoré de aquello, que Chile sea para Cristo, pero no odiando a nadie, ni siendo anti derecha ni anti izquierda, ni a favor de la derecha ni a favor de la izquierda, ni a favor de los conservadores, porque los conservadores, confía en ellos los conservadores y te van a traicionar. Y algún día diremos, nos traicionaron. Bendito Dios que me fundamentó en la roca y que puedo decir, y que nunca en mi vida diré que me han traicionado, porque en el único que he confiado es mi gran amigo que me salvó cuando yo estaba perdido. Usted podrá osar, usted podrá dar su vida por un justo, usted podrá ser osado para dar la vida por un bueno, pero Cristo murió por pecadores. Paz de Dios.